En el tercer año de ser una seguidora enamorada de mi novio, decidí detenerlo. Eliminé su WeChat, me mudé de la casa y rompí con él con alguna excusa aleatoria. Nuestros collares de pareja se cayeron en el lago artificial. El adivino dijo que no es un buen augurio. Nunca pensé que lo volvería a ver, ni esperaba que él creyera mi absurda razón para romper. Más tarde, lo escuché de otras personas. El chico del corazón de la universidad, el mejor estudiante del departamento de física de la universidad, se había vuelto loco. Saltó al lago solo para buscar un collar perdido. 01 Después de la clase, cerré mi tableta, encendí mi teléfono, cerré mis ojos y oré durante 3 segundos. Cuando volví a abrir mis ojos, Silas todavía no había respondido a mis mensajes. Silas, me voy primero. Recuerda tomar la llave. Silas, ¿cuándo terminará tu clase? Silas, parece que hay una pastelería realmente deliciosa abierta fuera de la escuela. ¿Vamos a probar algo después de clase? Nuestra caja de chat estaba llena de mensajes enviados por mí a simple vista. Siempre me consolaba pensando que estaba demasiado ocupado para comprobar los mensajes. Pero justo ahora, el profesor de la clase de psicología nos dijo que si alguien es lo suficientemente importante para ti, incluso saldrías corriendo a responder a sus mensajes aunque estuvieras en medio de un baño. 02 estaba esperando a Silas en la entrada del departamento de física. Una vez fui a su salón de clase a buscarlo y se enfadó, así que lo recordé y solo esperé en la entrada del departamento. Cuando el sol se estaba poniendo, finalmente vi su figura. Era alto y delgado, destacándose en la multitud. Con su mochila colgada diagonalmente sobre su cuerpo, había una chica a su lado calculando algo con él en un pedazo de papel de manuscrito. Siempre había chicas alrededor de Silas. 03, Silas. Me acerqué corriendo a los dos. Puse mis manos detrás de mi espalda y sonreí a la chica. La chica se puso un poco incómoda bajo mi mirada y se escondió discretamente detrás de él. Sin embargo, la mirada de Silas cayó sobre mí. Después de un rato, dijo en un tono calmado e indiferente, ¿qué pasa? En realidad, en ese momento, había muchas cosas que quería preguntarle. ¿Por qué no respondía a mis mensajes? ¿Por qué estaba tan cerca de otras chicas? ¿Por qué olvidó nuevamente el acuerdo entre nosotros? Pero cuando las palabras llegaron a mis labios, se convirtieron en una sola frase. El sol se ha puesto, Silas. ¿Tienes frío? 04 La brisa de la tarde era un poco fría. Miré fijamente sus cejas y ojos bastante indiferentes. No pude evitar pensar en cómo mis amigos habían suspirado cuando se enteraron de que me había convertido en una seguidora enamorada. No, no eres mala. ¿Por qué tienes que estar tan obsesionada con una persona? Cuando se enteraron de que la persona por la que estaba loca era Silas y que había logrado estar con él, entonces mostraron comprensión. Ese es Silas. Si no lo persigues, hay muchas otras personas que lo harán. Cuando somos jóvenes, siempre encontraremos a alguien que deja una marca indeleble en nuestros corazones. Silas era esa persona. En la fiesta deportiva del segundo año de bachillerato, de repente se apoyó en mí. Gotas de sudor se deslizaban por su pomo de Adán, y sus cejas y ojos eran tan bonitos que nunca había notado antes. Me miró fijamente, inclinó un poco la cabeza, viéndose cool y guapo. Compañera de clase, ¿puedo comprar una botella de agua de ti? En aquel entonces, Silas definitivamente no esperó que se involucrara con una persona tan problemática como yo. 05 Al final, Silas me acompañó a la pastelería que había mencionado en el mensaje por la mañana. No esperé que la pastelería recién abierta fuera tan popular. Silas no le gustan los lugares concurridos. Así que cuando vi la larga cola en la entrada, antes de que él incluso frunciera el ceño, ya lo había apartado conscientemente. Olvídalo. Hay demasiada gente. Pero él se detuvo. Te espero. De vez en cuando, estaba de buen humor y era un poco más paciente que de costumbre. Estaba en la cola en la pastelería y miraba hacia afuera por la ventana. El chico de ropa negra todavía llevaba la mochila en un hombro, mirando hacia abajo a su teléfono. Solo de estar ahí, atraía a muchas chicas a echarle un vistazo. Pero cuando finalmente terminé de hacer cola y salí con el pastel, descubrí que ya se había ido. 06 Le envié mensajes de WeChat y lo llamé. No respondió ni contestó. En realidad, pensé que era algo común. Después de todo,
ya estaba acostumbrada a su frialdad y rechazos. La última vez que prestó atención a mí fue cuando le confesé por la 21ª vez. El profesor me elogió como una chica que nunca se rinde. En palabras de mi madre, esto también se refleja en mi persecución de Silas. Fue recomendado a la universidad en el 2.º año de bachillerato. En aquel entonces, mis notas estaban en el nivel bajo medio de la promoción. Ni siquiera podía alcanzar el estándar de admisión de la universidad en absoluto. Lo bloqueé en la entrada del baño para confesarle mi amor por primera vez en el 2.º año de bachillerato. Él dijo fríamente: no me gustan aquellos con malas notas. Solo por sus palabras, salté del puesto 361 de la promoción al 57º. Más tarde, entré a la universidad a través del programa de ajuste. Cuando me topé con él en la entrada de la escuela, era la 16ª vez que le confesaba. Esa vez, no dijo nada, solo frunció el ceño y me dijo: no te quiero. 07 Pensé que aunque habíamos estado en una relación durante 2 años, probablemente Silas no me quería tanto. Me fui sola a casa con el pastel en mis brazos. No encendí la luz y solo me senté en el suelo del vestíbulo, cubriendo mis ojos con mis manos. Después de un rato, sentí que mis manos estaban un poco húmedas. No te pongas triste solo porque él te abandonó. ¿No ha pasado este tipo de cosa con suficiente frecuencia? No te pongas triste. Si estás tan triste cada vez, ¿qué tan infeliz será tu vida? Me mantuve dando consejos psicológicos a mí misma frenéticamente hasta que sonó el tono de mi teléfono. Pero todavía sentí que mi corazón se saltó un latido cuando vi que el identificador de llamada era su nombre. Cuando contesté el teléfono, no fue su voz la que llegó del otro extremo. ¿Es la hermana mayor? Bueno. Vi al hermano mayor en la entrada de la pastelería. Hoy por la noche había una reunión del departamento, así que lo invité a venir con nosotros. El hermano mayor parece un poco borracho. ¿Podrías venir a recogerlo? Era la hermana menor que estuvo con Silas hoy. Contesté y me levanté sin olvidar llevarle un abrigo grueso. Mientras me regañaba a mí misma pensando que si seguía siendo tan enamorada, realmente me convertiría en el pálido Joker de las cartas de juego. 08 Silas había bebido bastante. Así que cuando lo ayudé a entrar en la habitación, todavía no soltó mi mano. Estamos en casa, Silas. Fui a quitarle la bufanda. Su rostro estaba un poco sonrojado, y también sus orejas. Sus ojos estaban cubiertos por una fina capa de niebla mientras me miraba fijamente. Después de un rato, se inclinó y me besó. Pero perdió el equilibrio y me caí con él. En el vestíbulo ligeramente desordenado. Se apoyó en el suelo con ambas manos y sus besos suaves bajaron desde mis lóbulos de oreja llevando un poco del olor de alcohol, el sabor de uvas verdes. Silas, ¿recuerdas lo que me prometiste ayer? Lo empujé un poco y le acomodé el cuello. Frunció el ceño. Es muy probable que no lo recordará. No importaba si no lo recordaba. Incluso si le reprochara, no le afectaría en absoluto. Así que me levanté tambaleante, saqué el pastel y se lo mostré. Me prometiste que me acompañarías en mi cumpleaños esta noche. Pero te llevaron a la reunión tu hermana menor. ¿Por qué? ¿Por qué no podía preocuparse un poco por mí? Esta frase había estado en la punta de mi lengua innumerables veces pero no podía decirla. Él miró hacia abajo al pastel, luego lo tomó, lo abrió y lo puso en la mesa. Entonces celebremos ahora. Es diferente. ¿En qué es diferente? Es pasado medianoche. ¿Y qué pasa si es pasado medianoche? Me miró fijamente y la impaciencia ya se notaba en sus cejas. Nada. Suspiré, me acerqué, corté el pastel y le di un pedazo. La crema dulce y grasosa se derritió en mi boca. No me atrevía a decirle cuánto había estado esperando este cumpleaños. Pensé que pasaría toda la noche conmigo para celebrarlo. Pero incluso si le dijera estas palabras, él no entendería. Levanté la mano y de repente golpeé mi pedazo de pastel contra el suyo. Silas, ¿crees que siempre te voy a querer? No respondió a esta pregunta. Yo tampoco sabía la respuesta. Al menos por ahora, mis sentimientos no habían cambiado. Silas era como una jarra de miel, constantemente tentándome mientras estuviera ahí. Era un poco renuente a renunciar, pensando que algún día él también me miraría con ojos llenos de amor.
O tal vez algún día ya no me gustaría la miel y entonces empacaría todo y me alejaría de él. Para entonces, no importaría cuánto me llamara, no me volvería. 09 Cuando me desperté, había un collar al lado mío. Era en forma de corazón y parecía que debería haber otro para combinarlo. Después de un rato, me di cuenta de que este debía ser un regalo de cumpleaños. Entonces, ¿Silas realmente se preocupaba por mí o no? Es muy probable que no. Si realmente me alejara de él, probablemente él no se sentiría demasiado triste. Incluso podría sentir alivio. Muchas veces, me alegré de haber elegido la carrera de psicología. De lo contrario, definitivamente sería torturada por Silas hasta el punto de un consumo interno extremo. ¿Cómo podría todavía estar sentada a su lado en la clase pública al día siguiente con una sonrisa en mi rostro como ahora? Te fuiste tan temprano. ¿Has comido? Apoyé mi cabeza con mi mano y lo miré, actuando como si nada hubiera pasado. Sí. Su respuesta era muy rígida. La luz de la mañana se reflejó en sus cejas y ojos por un momento. Quedé un poco aturdida y pensé que me lo merecía. Estaba tan obsesionada con él solo por su rostro. Me sorprendí un poco. Silas no le gusta desayunar, así que tiene algunos problemas de estómago. A lo largo de los años, lo he obligado a desayunar poco a poco. Hermana mayor, he traído el desayuno para el hermano mayor. De repente, una cabeza apareció del otro lado de Silas. Levanté las cejas. Era la hermana menor de ayer. Su tono era alegre, pero el significado en sus palabras parecía un poco como presumir, como si quisiera crear una relación especial con Silas. Pero yo sabía que Silas no tendría realmente una relación con ella. Basado en mi conocimiento de él, si realmente se enamorara de alguien, él me rompería directamente. En los ojos de Silas, solo hay aquellos problemas de física interminables. La razón por la que está conmigo también es por la física. Fue cuando le confesé por la 21ª vez. Solo lo molestaba de vez en cuando, sin esperar ninguna respuesta de él. Te quiero. Entonces, en esa tarde, lo recuerdo muy claramente. Quedaban 4 minutos y 27 segundos para que la clase terminara. Respondió, yo también te quiero. Dios sabe lo poderosas que eran esas 5 palabras. En ese momento, había incluso pensado en todos los planes de retorno posibles. Tal vez perdió en un juego de verdad o reto, tal vez su cuenta fue hackeada, o tal vez cometió un error y originalmente quería decir, no te quiero. Hasta 5 minutos después, envió otro mensaje. ¿Quieres estar conmigo? Me sentí como si hubiera explotado como un fuego artificial. Más tarde, me enteré. Había una chica en el departamento que amenazó con saltar del edificio por él, y su tutor le habló. Estaba molesto. Así que me presentó y dijo que tenía una novia. Este curso público es una asignatura optativa, y los estudiantes de todos los grados pueden elegirla y asistir a ella juntos. Después de la clase, el profesor asignó tarea, que requería que 2 personas formaran un grupo para completar una investigación. Naturalmente, pensé que estaría en un grupo con Silas. Después de todo, soy su novia. Sin embargo, su hermana menor se inscribió directamente con su nombre y el de Silas. Bueno, es así, hermana mayor. El hermano y yo somos de la misma carrera, y por casualidad tenemos tareas asignadas por nuestro tutor. Esta investigación también es bastante relevante, y será más conveniente para el hermano y yo hacerla juntos. Tú, ¿por qué no buscas a alguien más? Esta vez, realmente escuché la complacencia en su tono. Miré de nuevo a Silas, y él no tuvo reacción. También me miró fijamente, con sus labios delgados ligeramente fruncidos, claramente de acuerdo con lo que su hermana menor había dicho. Estaba un poco sin palabras. Este curso optativo era para los estudiantes de física. Lo elegí solo porque Silas estaba en él. La mayoría de los estudiantes en la clase eran estudiantes de ciencias. Como estudiante de la Facultad de Humanidades, apenas conocía a nadie. Viendo que todos se habían inscrito con sus compañeros de grupo y yo me iba quedando sola, miré subconscientemente hacia él buscando ayuda. Pero olvidé una cosa. ¿Cómo podría él protegerme? Tal vez solo me encontraba molesta y formó deliberadamente un grupo con su hermana menor. Me dio un poco de ganas de llorar y me tumbé en el escritorio. Me regañé en secreto por ser tan inútil.
Era un asunto tan pequeño, pero todavía me arruinó el estado de ánimo. Mírate. ¿Por qué siempre crees que eres alguien importante de nuevo? Hermana mayor, ¿qué te pasa? ¿Nadie se formó en grupo contigo? En este momento, esa hermana menor incluso echó más leña al fuego. Apreté mi puño y estaba a punto de responder cuando ya no pude soportarlo más. Entonces, una voz clara llegó desde encima de mi cabeza. Sí, ay. Alguien presionó sobre mi cabeza. Juno, qué coincidencia. ¿Tú también viniste a tomar el curso optativo de astrofísica? Realmente fue una coincidencia. Era Sunny, mi compañero de clase. Él era el presidente del club de baloncesto de la escuela. Pensé que una persona con una capacidad deportiva tan excelente no elegiría un curso optativo sedentario. Parece que me salvaron. Tomé la lista y quería escribir el nombre de Sunny. Pero no encontré un bolígrafo. Entonces, dije a la gente alrededor, prestadme un bolígrafo. Yo. Luego vi a mi novio que no había dicho una palabra en todo este tiempo. En este momento, sus ojos se fijaron sombríamente en la mano con la que el chico me estaba frotando la cabeza. Después de un rato, no reaccionó. Me entregó el bolígrafo en su mano, en realidad, pensé que estaba celoso en ese momento. 17 después de que el grupo se formó casi por completo, la clase estaba a punto de terminar. El chico detrás de mí me dio un toque en la espalda y me preguntó si quería ir a cenar juntos. Ah, yo voy con. Originalmente iba a decir que me iría con Silas. Luego vi que la persona a mi lado ya había cogido sus cosas y salido. Colgó su mochila diagonalmente sobre su cuerpo con una espalda alta y recta y se fue sin mirar atrás. Parece que no tenía ninguna intención de comer conmigo. Viéndolos a ustedes dos así, ¿están en una guerra fría? En la bulliciosa cafetería, Sunny levantó con reluciencia su cabeza de su bibimbap en olla de piedra. De hecho, Silas y yo rara vez tenemos una guerra fría porque es casi imposible que lo ignore unilateralmente. Porque sé que si lo ignoro, es posible que él nunca me preste atención de nuevo. Soy de piel gruesa y tengo una buena actitud. Puedo adaptarme a cualquier cosa. Está bien. Iré a buscarlo en la tarde. Levanté mi cuchara y cambié el tema, por cierto. ¿Te interesa la astrofísica, por eso elegiste este curso? Lo elegí por ti. Las palabras de la persona frente a mí casi me hicieron tragar mal la sopa de tomate y huevo que acababa de tragar. Dejó sus palillos y me preguntó seriamente. Compañera Jian, ¿realmente no tienes planes de ir a estudiar en el Reino Unido con el profesor Wei? Entre tantos estudiantes de la clase, el profesor Wei se ha fijado en ti. Esta es una gran oportunidad de recomendación para el postgrado. El profesor que nos enseñaba psicología criminal siempre me había valorado mucho. Me ha invitado más de una vez a estudiar con él en el Reino Unido. Por un lado, él es de hecho un gran académico en esta especialidad. Si me convierto en su estudiante, mi futuro estará bien garantizado. Por el otro lado, nunca he estado en el extranjero. Y una vez que acepto, significa que tendré que viajar por el océano. También significa que las posibilidades de ver a Silas serán muy pocas. Realmente me sentí inútil por el hecho de que no poder ver a Silas era un obstáculo difícil de superar para mí. Y por esto, he estado vacilando. Con una mente enamorada como la mía, si se publicara en línea, me encargarían a muerte. Y considerando que estoy estudiando psicología, deberían reprocharme aún más. Sunny, realmente no estoy cuerda. Mezclé un poco de los vegetales en mi plato con desánimo. Estudiando psicología, y aún así mis asuntos emocionales están en un desorden total. El chico frente a mí dejó escapar un largo suspiro. No importa. Hace unos años, un profesor de nuestro departamento incluso fue empujado a la depresión por los estudiantes. 12 Fui al laboratorio de Silas a buscarlo. Le envié un mensaje en la tarde. No creo que no entienda que los drásticos cambios en Europa Oriental y la disolución de la Unión Soviética en 1991 significa el final de la Guerra Fría. Pero todavía solo respondió con un signo de interrogación. Solo un signo de interrogación. Miré fijamente ese signo de interrogación cientos de veces, esperando que me dijera algo más, pero no hubo nada. Cuando abrí la puerta del laboratorio, vi eso. Lilith, esa hermana menor de Silas, todavía estaba de pie a su lado. Me acordé de su nombre esta vez.
Al verme entrar, Lilith frunció el ceño y me bloqueó el camino. ¿Por qué estás aquí? A las personas que no tienen nada que ver no se les permite entrar al laboratorio. Por supuesto, no podía simplemente dar un paso al lado. Vengo a buscar a mi novio. Silas, en realidad, no esperaba que me diera ninguna respuesta. Normalmente me ignora más cuando le llamo por su nombre. Pero esta vez, el hombre se quitó los guantes de laboratorio mientras se acercaba, se detuvo a mi lado y me miró. Vamos. Esta vez, no solo me quedé atónita, sino que incluso Lilith, que estaba a nuestro lado, abrió los ojos. Hermano, ¿y el experimento? Es hora de salir. Si quieres trabajar horas extras, hazlo tú sola. Tal vez debido a su entorno de crecimiento demasiado cómodo. Silas es así con todos, plano, indiferente y nunca amable. Lo seguí fuera del laboratorio, sintiendo que mi corazón, que pensaba era inútil, todavía se agitaba con olas. 13 de hecho, son muy pocas las veces que Silas y yo podemos estar juntos toda la noche. Él está ocupado con experimentos. Solo este semestre, ha publicado 2 artículos en SCI como primer autor. A veces vuelve a cenar cuando cocino por la noche, y a veces no. Pero nunca me había acompañado a comprar comestibles como hoy. Sabía lo que le gustaba comer. Mientras estaba escogiendo papas, vi al hombre que estaba de pie frente al congelador apoyado en el carrito de compras. También me estaba mirando. Era de ese tipo de guapo con un sentido de agresividad. La gente lo recordaba a primera vista, y una vez lo conocían, no podía olvidarlo. La luz blanca brillante se proyectaba detrás de él, y simplemente me miraba en silencio. No sabía lo que estaba pensando. Cuando llegamos a casa, supe lo que estaba pensando. La habitación estaba oscura. Estaba a punto de dejar los comestibles y encender la luz. Resultó que el hombre presionó la parte posterior de mi cuello y me besó. Luego, fue otra vez el vestíbulo. Caímos una vez más en el suelo del vestíbulo. A veces, realmente debería ordenar los zapatos en el vestíbulo. Por fortuna, él todavía levantó la mano para proteger mi cabeza. Hacer este tipo de cosas era como un pasatiempo para las parejas, y era lo mismo para él y para mí. En cuanto a transmitir amor el uno al otro, mi amor era probablemente mucho más intenso que el suyo. Normalmente respondía muy poco a mí. Pero respondía más cuando hacía este tipo de cosas. La luz de la luna se proyectó sin motivo en sus cejas y ojos. Me di cuenta de que me estaba mirando hacia abajo, pero no podía ver las emociones en sus ojos, ni sabía cómo me veía. Solo pensaba que si me agarraba fuerte a él, él sería mío. En cuanto a la amargura y la vergüenza que implicaba, me la merecía. Me las iba a digerir por mí misma. Me daría la vuelta cuando me topara con un callejón sin salida. Si un día realmente no podía digerirlo más, me marcharía. Después de eso, no tuve energía para cocinar, así que al final Silas cocinó la cena. Rara vez comía la comida que él cocinaba. De hecho, el sabor era bastante bueno. Puedes cocinar en el futuro. Asentí y lo elogié. El hombre, que se sentía relajado después de bañarse, ya había recuperado su indiferencia habitual. Respondió suavemente con los labios delgados fruncidos, pareciendo un poco indiferente. 14 En este día, fui especialmente llamada al despacho por mi tutor. King, el profesor más joven de psicología criminal de la universidad, tenía innumerables estudiantes que querían seguirle. Probablemente nadie pensaría que habría un tonto que renunciaría a la oportunidad de estudiar en el extranjero con él. Yo era esa tonto. Juno, puedes plantear cualquier requisito a mí, y lo resolveré dentro de mi capacidad. Todas tus evaluaciones de calificación están en el rango A. Debes saber que te valoro mucho. Mi equipo está a punto de partir para el Reino Unido pronto. Los trámites se pueden completar más tarde. Esta es tu última oportunidad. El hombre de la camisa azul ceniza estaba apoyado en el escritorio. Después de un rato, frunció el ceño y dijo: He oído decir por Sunny que no quieres ir al extranjero por problemas emocionales. Sunny realmente le contó todo a los demás. Pero obviamente, este experto que estudiaba cómo los asesinos desmembranaban cuerpos no era muy bueno para estudiar porque las parejas jóvenes discutían. Justo cuando estaba a punto de explicar, alguien entró tambaleando al despacho. Te he dicho muchas veces que no seas tan imprudente. Kim frunció el ceño al mirar a Sunny, que estaba jadeando después de correr hacia adentro.
Hermano. No, profesor, Juno, mira esta publicación. ¿Ya se ha vuelto viral y se ha extendido en la escuela en pequeña escala? Había un muro de confesiones en la escuela. Aunque se llamaba muro de confesiones, si había alguna disputa entre los estudiantes o querían regañarse de lejos, también publicaban en él. En resumen, era un lugar donde la gente podía disfrutar de los chismes. Pero nunca había pensado que un día vería mi propio nombre en él. Mi bolígrafo se perdió en el laboratorio del edificio Ming de ayer por la tarde. Ese bolígrafo fue dado a mi abuelo por un famoso físico, mi abuelo me lo dejó. No solo era caro sino también muy importante para mí. La vigilancia en el edificio Ming estaba dañada, pero al comprobar el control de acceso del laboratorio, se encontró que aparte de mí y de mi hermano, solo una estudiante femenina de la Facultad de Lenguas Extranjeras había entrado durante el tiempo en que se perdió. Así que, por favor, pida a Juno, una estudiante de psicología de la Facultad de Sociología del año 20, que me devuelva mi bolígrafo lo antes posible. Incluso había una copia de mi foto de identificación cuando entré a la escuela adjunta a la publicación. Miles de estudiantes navegaban por el muro de confesiones todos los días. Este tipo de publicación que nombró nombres ya se había extendido entre todos los grados. Ah. Juno, la conozco. Es de nuestra escuela. ¿De verdad? ¿Cómo es? Es muy capaz en su especialidad y normalmente parece bastante alegre. No esperaba que fuera una persona así. Sí, porque una buena estudiante con excelentes calificaciones haría algo tan furtivo. Maldita sea, no sabes. Es el tipo de persona que no tiene vergüenza. He oído decir que cuando se juntó con el chico del corazón de la Universidad de la Facultad de Física, la persiguió. Bueno, ¿no podemos solo escuchar una versión de la historia? ¿No es un poco malo hablar mal de los demás por detrás? ¿Culpar a los demás por hablar? Si ella no hubiera hecho esto, no habría rumores. De hecho, por un momento, me sentí tan enojada que la sangre me subió directamente a la cabeza. Ese maldito bolígrafo. Ni siquiera lo había visto. La persona que publicó el mensaje no se hizo anónima. Era Lilith, la hermana menor de Silas. No sabía si realmente pensaba que yo había robado su cosa o simplemente quería manchar mi reputación. Al siguiente segundo, llegó la llamada del tutor. Juno, ven al despacho ahora. Tomé una respiración profunda, inhalando y exhalando lentamente. Está bien, tutor. Antes de eso, tengo una cosa más que hacer. Colgué el teléfono, levanté la mano y marqué 110. 15, compañera Lilith, en cuanto al robo de tu bolígrafo, ya he llamado a la policía por ti. Este policía que está a mi lado te ayudará a encontrarlo. A continuación, espero que podamos discutir el hecho de que publiques mi información personal y mi retrato en la plataforma social sin mi permiso. Si no me das una explicación razonable, entonces también le pediré al policía que te lleve. En la oficina del tutor, la atmósfera era extremadamente tensa. Lilith me fulminó con los ojos rojos. ¿Cómo puedes ser tan desvergonzada después de robar las cosas de alguien? ¿Acaso no te estás apoyando en el hecho de que no tengo evidencia concluyente? Me repetía a mí misma que no me enfadara. Si era impulsiva en este momento, la situación sería desfavorable para mí. Sin embargo, cuando vi al chico que estaba de pie a su lado, mi corazón todavía se sintió como si hubiera sido golpeado fuertemente. Silas realmente era algo. Siempre tenía la capacidad de romper mis defensas. Fui a comprobar los registros con el hermano. Fuiste la única visita durante ese periodo. Si no fuiste tú la que lo tomó, ¿quién más podría ser? No escuché claramente lo que dijo después. Solo recordé esa frase. Fui a comprobar los registros con el hermano. Entonces, él había estado acompañándola todo el tiempo. ¿También pensaba que yo había tomado ese bolígrafo? Miré fijamente a Silas, que estaba detrás de la multitud. Siempre era así, actuando como si no tuviera nada que ver, como si nadie pudiera sacarlo de su pedestal elevado. Siempre miraba todo con una mirada superior. Era lo mismo conmigo. Este asunto primero fue entregado a la policía para su investigación, y la publicación en el muro de confesiones también fue retirada. En el camino de regreso, Silas caminó delante de mí con las manos en los bolsillos. No pude evitarlo y le alcancé. ¿En qué diablos estás pensando? El hombre se detuvo en seco y frunció el ceño al mirarme.
¿Qué quieres decir con pensar? ¿También crees que yo tomé su bolígrafo? Me miró hacia abajo. Después de un rato, se volvió y siguió caminando. No tiene nada que ver conmigo. La tarea asignada por el tutor es casi imposible de terminar. Ella ha estado distraída todo el tiempo. Solo quería que terminara rápidamente las cosas que tenía en manos. Punto. Aumenté el paso y le alcancé, agarrando la manga de su ropa. Mi voz no pudo evitar temblar. ¿No puedes ponerte de mi lado y creerme solo una vez? ¿Solo una vez, Silas? Una vez más, estaba suplicando. Siempre anhelaba su afirmación y esperaba obtener una respuesta positiva de él. Siempre era tan susceptible que creía que esta vez podría conmoverle, aunque solo un poco. Pero nunca. Un pie derecho no le teme a un zapato torcido. ¿Por qué siempre me pides que te crea? ¿Es mi creencia tan importante? Frunció el ceño de nuevo. Este era un signo de impaciencia. Mordí mi labio y sentí que las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Qué inútil era, tan inútil, Juno. Solté mi mano. Es importante. Después de decir esto, no supe si él, que ya se había alejado, me había escuchado o no. 16. El desenlace de este asunto fue bastante dramático. Finalmente, la policía encontró ese bolígrafo en la grieta de una mesa en el laboratorio. Pensé que me habían despejado de la acusación injusta y que al menos podría recibir una disculpa de ella. Pero después de ser llevada a la comisaría de policía para recibir una crítica y educación, cuando la vi de nuevo, la chica solo me dio un grito de desdén. ¿Quién sabe si trepaste por la ventana en medio de la noche y escondiste el bolígrafo de nuevo tú misma? Solo por sus palabras. Tan pronto como los policías se fueron, pegué con ella. Ambas terminamos en el hospital de la escuela. Aunque el impulso es el diablo, no soy una persona que puede soportar todo. Sunny dijo que era demasiado inexperta y que debería haber grabado y luego demandado a ella por causar problemas. Ahora que habíamos peleado, no era solo su responsabilidad unilaterales. Pero al menos me saqué 3 mechones de pelo de su frente. Aunque mi rostro también estaba arañado. Pero al menos ella se estaba encorvando de dolor. Más tarde, Silas vino al hospital de la escuela a recogerme. No sé por qué, pero cuando lo vi, las lágrimas se me acumularon en los ojos. Simplemente me gustaba. Simplemente no podía evitar que mi corazón se ablandara cuando lo veía. ¿Qué podía hacer? Me arrojé hacia él y lo abracé, llorando en sus brazos. Se congeló por un momento y luego me preguntó, ¿por qué estás llorando? Era bastante indiferente. No entendía, y yo estaba acostumbrada a ello. Me secé las lágrimas en su camisa blanca y le dije, vamos. Me miró. No vine a recogerte. Ah. Todavía había gotas de lágrimas en mis mejillas. Entonces vi que se levantó y se acercó a la chica que me había arañado el rostro y estaba a 10 asientos de mí. Ven conmigo cuando hayas descansado suficiente. Hay un experimento que no se ha terminado todavía. El tutor dijo que es el plazo límite. Yo, no miré la expresión de la chica. Pensé que quizás habría un poco de provocación y presunción en ella. Solo sentí un dolor sordo en mi corazón como si hubiera sido picado, y la herida también dolía. Presioné allí y me dije que solo dolería por un rato y luego nunca más dolería. 20. Silas probablemente llegó a casa a las 9 de la noche. ¿Terminaste el experimento antes del plazo límite? Le pregunté, mirando hacia arriba desde el sofá. Él respondió suavemente en el vestíbulo, cambió sus zapatos, entró y se detuvo cuando pasó por mi lado. ¿Ustedes pelearon hoy? ¿La herida todavía duele? Eran solo algunas preguntas casuales. Asentí con la cabeza y continué, ¿tienes hambre? ¿Quieres que te prepare un refrigerio nocturno? Él dijo que no y caminó hacia la habitación. Asentí. Parece que esta era de hecho una noche muy ordinaria. Él dijo que no y caminó hacia la habitación. Asentí. Parece que esta era de hecho una noche muy ordinaria. El tiempo es bastante ajustado. Los billetes de avión ya están reservados. Haz tu maleta esta noche y tendrás que partir mañana por la mañana. 21. En el segundo año de bachillerato, Silas y yo vimos una película juntos.
Se llamaba La leyenda de 1900. En aquel entonces, no entendía una descripción en ella. Decía que un cuadro colgado en la pared de repente se cayó un día sin previo aviso. El pianista que siempre había vivido en el barco también quiso bajar del barco un día sin previo aviso. Me preguntaba cómo las personas podían decidir algo sin previo aviso. Hasta las 6 de la mañana, hice mi equipaje, dejé la llave en la puerta y me marché de Silas sin previo aviso. Al pasar por el lago artificial del campus de la universidad, me quité el collar de pareja que él me dio ese día y lo arrojé al lago. Luego le envié un mensaje de texto. Nuestros collares de pareja se cayeron en el lago artificial. El adivino dijo que no es un buen augurio. Así que, Silas, vamos a romper. 22. El invierno en Alemania es realmente frío. Estaba de pie fuera de la ventana, viendo cómo la nieve se fundía en los pinos. Sunny se acercó y se detuvo a mi lado, entregándome una taza de café. ¿Qué tal? Le pregunté. No es fácil. Bajó la cabeza y tomó pequeños sorbos de café. Ahora es un seminario académico internacional, y todos los científicos aquí son bastante prominentes. ¿Por qué ocurrió un caso de asesinato como este? El método de asesinato es tan anormal. De lo contrario, no nos habrían invitado. Era el 5.º año desde que me marché de la universidad a King. Seguir a un experto de primer nivel realmente me permitió aprender muchas cosas buenas, pero los casos en los que me involucré también eran extremadamente difíciles. También cambié de salir corriendo hacia el cubo de basura y vomitar frenéticamente cuando entré por primera vez a una escena de asesinato, a poder agacharme al lado del cadáver y compartir un bollo con Sunny como si nada hubiera pasado. Al manejar casos, analizar el perfil del criminal, estudiar la psicología del criminal y juzgar si tiene la posibilidad de cometer crímenes de nuevo, la psicología criminal juega un papel crucial. Muchos casos importantes internacionales invitan a profesores de las mejores universidades para ayudar en la investigación. Esta vez, nos involucramos en un caso de asesinato que ocurrió en una reunión académica internacional. El caso era muy difícil. Los medios del sospechoso eran brutales. Cortó directamente la cabeza de la víctima y la puso en el plato de la cena. No se podía descartar la posibilidad de un asesinato por venganza y de cometer crímenes de nuevo. Todas las personas presentes eran sospechosas, así que la policía realizó un bloqueo de protección de la escena. Ustedes dos dejen de charlar afuera. Juno, eres buena en idiomas extranjeros. Ve y pregunta de nuevo a esos científicos en la escena del crimen. Sunny, ven conmigo. La puerta se abrió de nuevo, y en la cara de King, que era generalmente tranquila, había algunos indicios de impaciencia. Parece que este caso era realmente difícil. Está bien, hermano, voy. Sunny se levantó alegremente y siguió detrás del hombre. Yo traje los últimos sorbos de café afuera y miré sus figuras, una detrás de la otra. Sunny ni siquiera evitó llamar a King, hermano, delante de mí. Parecían ser hermanastros. En cuanto a si había otras relaciones. Lo estaba pensando. 23. Golpecé mi frente con mi bolígrafo. Recién aprendí alemán y solo puedo manejar algunas conversaciones diarias simples. Cuando pregunto a personas que no hablan inglés en absoluto y solo pueden comunicarse en alemán, tengo que armar el significado. Es ahí Sagten, es ahí en Angenem Nachmittag zu, Kartoffeln, ¿dijiste que estabas comiendo patatas de chocolate esa tarde? Fruncí el ceño y miré al hombre alemán de mediana edad que estaba delante de mí y se veía un poco desanimado. Dijo que vio esa cabeza puesta en su plato y vomitó toda la noche. De repente, una voz tranquila llegó de mi lado. La probabilidad de escuchar chino en un país extranjero era realmente baja. Pero lo que hizo que me detuviera no fue solo el hecho de que escuchar mi idioma natal resultara agradable a mis oídos. También fue por la voz. Hoy fue realmente extraño. Me encontré con alguien cuya voz era extremadamente similar a la de mi exnovio. Levanté la vista, y en el momento en que nuestros ojos se encontraron, me quedé completamente atónita. Nunca hubiera pensado que volvería a encontrar a Silas. Vamos, había cruzado el Atlántico. La Tierra es tan grande que probablemente no nos hubiéramos encontrado aunque corriéramos toda una vida. Pero ahora él estaba de nuevo delante de mí. Llevaba una camisa blanca, era alto y delgado, su rostro seguía siendo notablemente guapo, y su expresión seguía con esa maldita mirada indiferente. Mis ojos se detuvieron en la insignia de trabajo colgada en su pecho. Oh,
Él también era un científico invitado. No entendí por qué me di la vuelta y corrí al siguiente segundo. Era como si fuera la verdadera fugitiva. Pero no quería verlo. No había querido verlo de nuevo desde el momento en que me marché hace 5 años. ¿Podrías dejarme en paz? Pero obviamente, el hombre que me había estado siguiendo y llamando por mi nombre desde que nos encontramos de nuevo no quería dejarme en paz. Finalmente, me bloqueó en el espacio angosto del almacén. Mi mano se raspó contra la barra de hierro debido al movimiento violento. Se volvió roja. Suspiré de dolor, y él inmediatamente agarró mi mano. ¿Estás bien? Le di una bofetada en la mano y la aparté. Ese fue el primer encuentro con él después de 5 años. No había cambiado mucho. Solo cuando le esquivé la mano, sus ojos se volvieron rojos. 24, he estado buscándote durante todos estos años, escuché que él decía. La espesa niebla se dispersó de la taza de café. Él y yo estábamos sentados en ambos lados de la escalera, y parecía haber espacio para una persona más en el medio. Yo. Le pregunté a profesores y compañeros, e incluso fui al Reino Unido, pero no pude encontrar tu rastro en ningún lugar. ¿Por qué me buscas? Lo interrumpí. Él volvió la cara hacia mí con una mirada seria y paranoide en sus ojos, justo como cuando estaba intentando resolver un difícil problema de física que no podía resolver durante mucho tiempo. ¿Por qué rompiste conmigo? En realidad, había pensado esta pregunta con claridad hace 5 años. Todos tenemos un corazón de carne, y los sentimientos están entretejidos. Sería mentira decir que no lo extrañé cuando decidí dejarlo. Cuando estaba en el otro lado del océano Atlántico, hubo incluso una vez en que saqué mi teléfono y casi lo saqué de la lista negra. Pero el tiempo es algo aún más cruel. Gradualmente desgastará los sentimientos arraigados que alguna vez tuviste. He estado tan ocupada en los últimos 5 años, constantemente en movimiento, que casi había olvidado las razones por las que al principio no quería soltar. Cuando hablo de ello de nuevo desde el principio, es como mirar desde la costa. Así que froté el borde de la taza y solo pude pensar en esa respuesta. Ese día. Me sentí completamente agotada. Me levanté, queriendo marcharme. Él me agarró el puño desde atrás. Juno, podemos. Miré hacia atrás. ¿Podemos no terminarlo? No. Ni siquiera esperé que respondería tan rápido. El caso de asesinato de esposa del 1 y 23 en el condado de Wu. El caso de asesinato de esposa y fraude de seguro del 9 y 24 en la ciudad de Cannes. El caso de violación y asesinato de la esposa durante el matrimonio del 4.6 en el condado de Lu. Silas, después de manejar tantos casos de asesinato de esposas a lo largo de los años, mi corazón se ha vuelto aún más frío que el de alguien que ha estado matando peces en RT Mar durante 10 años. Silas simplemente no entendía lo que quería decir. Y todavía me seguía. No te gustará esta bebida de col fermentada. Cuando me vio coger una botella de bebida de empaque verde, me advirtió. Pero siempre he sido rebelde, y lo soy aún más cuando se trata de las palabras de Silas. Abrí la tapa y tomé un sorbo, luego me volví a buscar un lugar para escupirlo. Él se rió a mi lado, sus ojos se curvaban en forma de luna. Ríe. Durante los 3 años en los que estuve con él, apenas lo vi reír. Dado que no podía librarme de él, simplemente lo dejé seguirme. Cuando me seguía, se ofrecía voluntariamente para ayudarme a traducir alemán. Sabía muy bien cómo transmitir información y estaba bastante familiarizado con muchos de los investigadores científicos presentes. No había escuchado mucho sobre él en estos años, pero obviamente, era bastante famoso en el campo de la física. Después de caminar así, realmente logré ordenar la información que había sido un poco confusa antes y después del crimen. Era ya la medianoche en la hora local, y el sospechoso todavía no había sido encontrado. Esto planteó 2 problemas. Primero, tantos grandes nombres académicos se habían reunido aquí, y el costo era alto. Ahora que había ocurrido un caso de asesinato, ¿esta conferencia debería continuar o no? Segundo, ¿había posibilidad de que el sospechoso cometiera crímenes de nuevo? Según la especulación de King, sí. El acto del criminal era claramente un acto de asesinato por venganza. Después de matar a la víctima, escribió en alemán con la sangre de la víctima, ninguno de ustedes puede escapar. ¿Quiénes eran las personas que no podían escapar? ¿Cómo el asesino cometería crímenes a continuación?
Toda la noche, estuvimos ordenando la red de relaciones de la víctima. Es bastante común pasar la noche en vela así cuando se trabaja en casos. Pero como aún no me había adaptado a la diferencia de horario, realmente no podía aguantar. Así que me froté los ojos y me recosté en la silla, queriendo tomar un descanso. Cuando volví a abrir los ojos, me di cuenta de que estaba tumbada en el regazo de alguien. La camisa de lino se sentía bastante cómoda contra mi rostro. Tenía el olor de naranjas, frío pero con un toque de dulzura. Era bastante similar al gel de ducha que alguien solía usar. Cuando pensé en esto, de repente me incorporé. Silas. Llamé su nombre fríamente. Pero él subió las gafas de marco negro en su nariz que no sabía cuándo se había puesto. Tocó mi cuaderno que no sabía cuándo se había llevado con su bolígrafo. Hay varios problemas de gramática aquí. Creo que el significado original debería ser así. Las partes que había marcado y corregido tenían un significado mucho más fluido. Es extraño. Los dos que nos habíamos ido de manera tan apresurada hace 5 años, en realidad podíamos charlar tan calmadamente 5 años después. Pero hace 5 años, no habría osado esperar que me ayudaras a organizar mis notas así, Silas. Me levanté, pensando en salir afuera para tomar un poco de aire fresco y aclarar mi mente. Él también se levantó y me siguió. De repente, un abrigo negro se puso sobre mis hombros. La diferencia de temperatura entre el interior y el exterior es grande. Hace frío afuera. No te enfríes. Suspiré, me froté el rostro y me volví a mirar. ¿Quieres tener una charla, Silas? 26. La nieve había parado, pero parecía aún más frío afuera. Miré fijamente la camisa delgada que llevaba. Pero ya no tenía la sensación de preocuparme por el frío como lo hacía antes. No me importa si se congela hasta morir en la nieve. El efecto Zeigarnik. Las personas a menudo no pueden olvidar aquellas cosas que fueron interrumpidas o no se cumplieron. Es lo mismo con el hecho de que te rompí, Silas. Simplemente, no estás dispuesto. No estás dispuesto a que esta relación haya terminado repentinamente porque yo lo propuse. No estás acostumbrado a que una relación se interrumpa repentinamente. Pero este es un fenómeno psicológico muy común. Te lo estoy explicando claramente ahora. No es que me ames o me gustes. Es tu deseo de no aceptar lo que pasa, lo que te juega una mala pasada. Una niñera que te cuidaba en todas partes se ha ido, y sientes que no puedes adaptarte. Eso es todo. Pero no necesitas ser contrario. A lo largo de los años, hay muchas personas más adecuadas para ti que yo, y siempre ha habido gente que te gusta. ¿Entiendes ahora? Estamos terminados, completamente terminados. No me busques más, y no me sigas más, ¿de acuerdo? Yo. No. Bastante repentinamente, me abrazó. En efecto, estaba bastante frío. La nieve derretida se filtró por las mangas de su camisa. No pude ver claramente su rostro, pero podía sentir que estaba temblando. No. No te desagradé ni dejé de amarte. He pensado en ello una y otra vez durante estos años. No soy reacio. Simplemente. Se detuvo y, después de un rato, su voz se perdió en el viento y la nieve. Pero en aquel momento, de alguna manera podía escuchar su aliento, una leve pausa, un sonido ahogado. Era como si hubiera estado preparándose durante mucho tiempo o como si hubiera sido sorprendido por un ataque repentino. Lo siento. Lo empujé, pero no pude apartarlo. Muy bien, has pedido disculpas, Silas. Si me abrazas de nuevo, llamaré a la policía. 27. Solía pensar que era yo la desvergonzada. Pero no esperé que un día pensara que Silas era desvergonzado. En el restaurante de desayuno, miré hacia arriba al hombre sentado frente a mí. ¿No entiendes lo que estoy diciendo? Tosió algunas veces, mitad de su rostro oculto en su abrigo de viento. Tenía ojeras. Era evidente que no estaba acostumbrado a estar despierto toda la noche. Puedo ser tu traductor. Una razón objetiva, justa y tentadora. Ayer, con su ayuda, en efecto, se aceleró mi eficiencia de trabajo. No podía encontrar ningún inconveniente. Lo llevé y volví a preguntar a las personas que asistían a la conferencia. En realidad, estas personas habían sido interrogadas por la policía innumerables veces.
Pero como estaba con Silas, me dieron un poco más de paciencia. Había estado tosendo a mi lado durante la investigación. En realidad, anoche nevó tanto. Llevaba una camisa delgada e incluso me dio su abrigo. Sería extraño si no se resfriara. Pero ahora realmente no tenía posición para preocuparme por él. Ya no era la Juno que se sentiría tan desconsolada que se arriesgaría a la lluvia para comprarle medicina para el frío cuando lo viera con fiebre en mitad de la noche. Como máximo, le recordaría que bebiera más agua caliente. Ya hemos preguntado exhaustivamente a las personas relevantes, de arriba abajo. Las personas relacionadas con el fallecido también han sido aisladas por separado. En el bar, Sunny se rascó la cabeza con su bolígrafo. Incluso si es un asesinato por venganza, no debería haber nada de qué preocuparse ahora, ¿verdad? Luego, miró hacia arriba y vio a Silas de pie a mi lado. Oh, ¿no es este el gran físico Silas? Para ser honesto, debería agradecerte. Si no fuera por ti, el rompecorazones, que ha estado decepcionando a Juno hace 4 años, Juno quizás no hubiera venido con nosotros. No me mires así. Mira ese brillo en tus ojos. Probablemente estás pensando en cómo matarme en tu mente. Te digo, ¿ahora es una sociedad regida por la ley? Ignoré sus divagaciones. Este caso estaba lleno de algo raro. Por supuesto, ninguno de los casos que habíamos manejado era normal. Ninguno de ustedes puede escapar. Juzgando por el mensaje dejado por el sospechoso, la posibilidad de un asesinato por venganza era relativamente alta. Ahora las personas relacionadas con el fallecido habían sido puestas bajo protección especial. En teoría, no debería estar tan alerta. Mi hilo de pensamiento se interrumpió porque King se acercó rápidamente. Nunca lo había visto tan inestable emocionalmente antes. Retirémonos ahora. ¿Qué? Sunny también estaba evidentemente atónito. Sin embargo, al siguiente segundo, un fuerte ruido de vibración vino desde el subsuelo. Todas las personas aquí estaban relacionadas con el fallecido. El sospechoso quería asesinar a toda la comunidad científica. 8 bombas C4 fueron instaladas en 4 lugares diferentes en este edificio. No hay manera de evacuar a tantas personas en poco tiempo. Cuando pensé en esto, ya había secretamente organizado la transferencia primero de un grupo de científicos core. En el pasillo de escape, King nos explicó brevemente mientras descendíamos las escaleras. Luego, de repente se volvió y vio a Silas. ¿Por qué estás aquí? Parece que Silas estaba en la lista de aquellos científicos core. King continuó, el otro lado es un grupo de extremistas de un grupo religioso. Afirman que la tecnología destruirá a la humanidad y que la civilización humana debe basarse en la fe. Sospecho que hay un traidor. Tanto en la colocación de las bombas como en el hecho de que inmediatamente descubrieron nuestra operación de evacuación. Una de las bombas ya ha explotado. Antes de que pudiera terminar de hablar, el corredor en el que estábamos comenzó a temblar. El corredor se derrumbó y una enorme brecha apareció entre nosotros y Sunny y King, que caminaban delante. Sunny se agarró a las barras de acero relativamente estables y sujetó a King, y luego King se inclinó y me tendió la mano. Incluso me admiro por poder formar un entendimiento tácito con ellos en una situación como esta. Después de todo, he estado en la sala de emergencias del hospital muchas veces a lo largo de los años. Alargué la mano, y justo en el momento en que estábamos a punto de tocar, el suelo bajo mis pies se hundió repentinamente. Estaba a punto de sentir el corazón en la garganta, pero al siguiente segundo, alguien me agarró con fuerza. La mano de Silas estaba temblando. Después de todo, para alguien que normalmente entra y sale del laboratorio, ¿cómo podría tener la fuerza suficiente para sujetar a una persona entera en un instante? Pero todavía me sujetó con firmeza. Grava se deslizaba hacia abajo y el sudor de su frente se cayó en la parte posterior de mi mano. Estaba quemante. Suéltame. No sé por qué, pero en aquel día, en una situación tan urgente, mi cerebro todavía podía funcionar tan claramente. Lo miré fijamente y dije palabra por palabra, suéltame. No quiero deberte la vida, Silas. 29 si le debo la vida o no se puede dejar de lado por ahora. Porque al siguiente segundo, el lugar donde él se estaba agarrando también se derrumbó. Los dos caímos rápidamente con los gritos de Sunny. Sentí que mi cabeza fue golpeada por una piedra durante la caída. Luego sentí que Silas ajustaba su cuerpo para protegerme en sus brazos.
Luego hubo un intenso dolor y una sensación de impacto. Y hubo los gemidos sordos del hombre al lado de mi oído que no podía contener. Recobré la conciencia de nuevo en la oscuridad. Escuché los jadeos de Silas, lo que probaba que todavía estaba vivo, pero su estado definitivamente no era bueno. Sentí debajo de mí, y era todo líquido pegajoso. Él estaba tumbado debajo de mí. El conocimiento de primeros auxilios era esencial para nosotros. Me desprendí de mi ropa en la oscuridad y luego fui a buscar sus heridas. Cuando toqué una cierta parte, él gemió pero todavía la contenía. Silas, será un poco más cómodo si gritas cuando sientes dolor. Pero no respondió. Las sílabas que escaparon de su garganta me hicieron entender claramente cuánto dolor estaba sufriendo. De cualquier manera. Empecé a tratar simplemente sus heridas. Pero era demasiado oscuro y había grava en todos lados. Su sangre no podía dejar de fluir. Justo cuando pensé que estaba a punto de desmayarse por el dolor. Mi mano fue agarrada por alguien. La frotó suavemente como si estuviera buscando mi mano y luego entretejó sus dedos con los míos. Había sangre resbaladiza entre nuestros dedos. Intenté retirar mi mano, pero no pude. El día en que te fuiste, pensé que volverías. En el aire lleno de polvo, escuché su voz, inestable y tan ronca que apenas la reconocí. Así que esperé, pero nunca te esperé. Dijeron que te habías ido y habías ido al Reino Unido. En aquel entonces, estaba pensando, el Reino Unido, se tardan tantas horas en avión. Entonces, ¿cómo ibas a volver a verme? No sabía que nunca ibas a volver a verme. Más tarde, me enteré. Cuando me bloquearon, eliminaron toda mi información de contacto y no pude comunicarme contigo incluso después de cambiar más de una docena de números de teléfono móvil. No sé cómo pasé ese año. Cada vez que llegaba una llamada extraña, pensé que era tú. Leí nuestras conversaciones, te extrañé y me pregunté por qué había respondido tan raramente a tus mensajes antes. No pude entenderlo. No pude entender por qué no te besé cuando estabas coqueteando conmigo, y por qué no te protegí cuando estabas ofendida. ¿No son estas cosas muy simples? ¿Por qué no podía hacerlas? Solicité ir al Reino Unido, pero no pude encontrarte, y no había ninguna información sobre ti en absoluto. ¿Por qué el mundo es tan grande? Obviamente, podía encontrarte siempre que lo quería antes. Más tarde, me di cuenta de que era tú quien no quería que te encontrara. Yo. Yo sé que es mejor no molestarte. Ya no me querías hace tiempo, pero ahora que estás frente a mí, lo siento. Lo siento. Al final, todo lo que escuché fueron sus disculpas confusas. Hubo algunos ruidos afuera. Parece que los trabajadores de rescate estaban gritando. Llamé rápidamente a la ayuda. Haces de luz débil se filtraron hacia adentro. Sentí que algo no estaba bien y fui a mirar sus ojos. Sus ojos estaban desfocados y un sinfín de color rojo llenó sus ojos. 30 Silas, estaba ciego. Y tenía 2 o 3 costillas rotas. Una barra de acero casi le atravesó la parte posterior de la cabeza, solo faltando unos centímetros. El doctor dijo que la ceguera era temporal, pero cuánto tiempo tomaría en recuperarse y si la recuperación sería buena o no, dependía de sus propios esfuerzos. Pero al menos por ahora, no podía ver nada en absoluto. Estaba de pie junto a su cama de hospital. El cielo afuera se estaba oscureciendo. El resplandor del atardecer era un poco cruel y la débil luz roja se proyectó sobre él. Pensé por un momento y dije, Silas, estoy muy agradecida contigo. Si no fuera por ti, supongo que me faltaría un brazo o una pierna. Pero, ¿sabes que hay un término llamado coacción moral? Justo porque me salvaste no significa que me casaré contigo o que empezaremos de nuevo. Nada de eso pasará. Puedo pagar el doble de los gastos médicos y contratar una enfermera para ti. Si necesitas que te cuide, también está bien. Haré todo lo posible para cuidarte. Cuando te recuperes y te egreses del hospital, estaremos terminados. ¿Entiendes? Durante un largo rato, el hombre en la cama no respondió. Suspiré. Piénsalo bien. Me voy ahora. Entonces vi que de repente levantó la mano y agarró el aire como si esperara atrapar algo que no existía. No te vayas. Por favor, quédate conmigo.
31 No sé si es apropiado usar la palabra, bueno, para describir a Silas ahora. Comerá cualquier comida que le dé y está dispuesto a cooperar con cualquier tratamiento. He oído decir que el medicamento para tratar los ojos es muy doloroso, pero él nunca hizo un sonido. La enfermera dijo que solo cuando estaba yo cerca él no se quejaba. La solicitud de Silas era que lo acompañara. De todos modos, sus ojos se cegaron por mí. Dado que quería que lo acompañara y no me pedía hacer nada más, no podía discrepar de esta solicitud. También no quería deberle más favores. Cuando Silas se durmió, ya no lo acompañé y estaba a punto de salir afuera para lavar una manzana. Cuando salía, me encontré con su médico de cabecera. ¿Eres la novia de Silas? Gracias a Silas en estos días, mi alemán ha mejorado y puedo comunicarme con ellos. No. Moví la cabeza. No discuta más con el paciente. Las emociones del paciente son inestables, y la secreción de lágrimas no es buena para la curación de las heridas. ¿Lágrimas? Quedé atónita por un momento. No tengo una relación romántica con él. Me salvó. Si mi presencia retrasa su recuperación, me marcharé primero. Por este asunto, esto es todo lo que puedo hacer. Cuando regresé a la habitación, el hombre estaba sentado en la cama de hospital. Sus seis estaban cubiertos con gasa, pero parecía estar despierto. Probablemente, había escuchado todo. Simplemente no fingí. ¿Escuchaste nuestra conversación hace un momento? Si sigues así, no puedo acompañarte más. Espero que tus ojos mejoren pronto para que podamos romper completamente. Después de un largo rato, su pomo de Adán se movió. En una voz tan ligera que podía ser aplastada por el viento, dijo, no lloraré más. No te vayas. Me detuve y lo miré. Silas, antes. ¿Cuándo me ignorabas? No pude forzarme a quedarme allí. Me volví y salí de la habitación. También lloré en secreto de esta manera. 32 Decidí que por ahora no acompañaría a Silas. Por casualidad, Kim y los demás estaban necesitando ayuda. Estos dos solo tenían algunas lesiones menores. Cuando llegué a la puerta de la oficina de Kim, un cenicero pasó por muy poco cerca de mis pies. Me encogí de hombros. Había visto este tipo de escena muchas veces. Ellos hacían esto de vez en cuando. Soy tu hermano. La voz furiosa de Kim llegó desde el interior. ¿Y qué si eres mi hermano? ¿No los hermanos nacen para ser intimidados por sus hermanos menores? Luego hubo un golpe sordo. Probablemente esta vez, el cenicero realmente lo golpeó. Sunny cubrió su cabeza y salió de la oficina con una línea de sangre que recorría la mitad de su rostro. Estaba fuera de la puerta y no me atrevía a entrar. Sin embargo, la persona que cubría su frente todavía tenía ánimo para bromear. Oh, Juno, no entrenes ahora. Mi hermano está furioso, lo puedo ver solo con ver la sangre en tu cabeza. Se sentó a mi lado y trató casualmente su propia herida. ¿Qué tal va con Silas? La forma en que me miró ese día, parecía que quería matarme. Dada nuestra relación, no puedes dejarlo pasar así, ¿verdad? Suspiré. Silas siempre había sido una gran preocupación en mi corazón. Ya fueran hace 4 años o 4 años después, siempre era un nudo en mi corazón que no podía desatar. No lo sé. Me alejaré de él si puedo. ¡Ay! Miré hacia arriba y pensé sin rumbo. Hasta que mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era como si quisiera matarme. Contesté. Era del hospital. Señorita Jian, ¿podría volver por favor? El paciente está muy agitado sin verte, punto. Podría ayudar a calmarlo. 33 Entonces, cuando vi a Silas de nuevo, su cuello estaba desordenado, la aguja se había caído, estaba ciego, sostenido por alguien y gritando mi nombre. ¿Dónde está Juno? Juno se ha ido. Quiero ver a Juno, Juno. ¿Qué estás gritando? Me planté allí y hablé, y de repente se detuvo. Levantó la mano para enderezar su cuello y luego su cabello, este tipo todavía se preocupa por su aspecto. Estoy aquí. Me planté y lo dije, viéndolo tambalearse hacia mí. Finalmente llegó a mí y luego me abrazó en sus brazos. Ahora olía a desinfectante por todas partes con un ligero olor de sangre. Silas,
¿Crees que eres tan afectuoso? Me quedé allí, con todo el cuerpo rígido. ¿Por qué no mostraste este afecto cuando te buscaba una y otra vez? ¿Por qué no mostraste este afecto cuando estaba ofendida? ¿Dónde estabas en aquel entonces? A lo largo de los años, me había dicho a mí misma una y otra vez que estaría bien si lloraba una vez y le regañara una vez. Pero todavía estaba triste, como si mi corazón estuviera siendo apretado fuertemente, y todo mi cuerpo dolía. ¿Es demasiado tarde para regresar ahora? En la noche silenciosa, le pregunté. Pero él seguía temblando, abrazándome, temblando todo el tiempo. No sabía si era sangre o otra cosa que se filtró a través de la gasa y se derramó. Pensé que las instrucciones del médico se habían quedado en vano. 34 Esa noche fue como una tormenta violenta. Desde entonces, Silas se había ajustado. No sabía cómo describir este cambio sutil. Antes, siempre había un aura sombría alrededor de él, pero ahora había un destello de esperanza en su lugar. Era una buena cosa porque el doctor dijo que su velocidad de recuperación se había acelerado. Si se aceleraba, yo podría partir más temprano. Todavía me esforcé por que se tratara bien. No esperé que un día dominara una habilidad, que era como alimentar a una persona ciega. La mayoría de las veces, él y yo estábamos en silencio. Él no era una persona habladora, y yo no me gusta hablar con él. El día en que se le quitó la gasa de los ojos también fue el día en que me marché. Él dijo al doctor que podía ver, y el doctor dijo que estaba bien. Me planté a su lado y le dije, mi visa está a punto de vencer, así que tengo que partir primero. Él solo se quedó sentado en silencio durante mucho tiempo. Luego, me preguntó suavemente, ¿cuándo te vas? Esta tarde. Por favor, no te vayas sin decir adiós de nuevo, ¿de acuerdo? ¿Acabo de no decirte eso? Luego volvió el silencio. Miré fijamente sus manos. Estaba subconscientemente apretando la sábana de la cama, luego soltándola, repitiendo esta acción una y otra vez. Luego sonrió y me preguntó, ¿nunca te volveré a ver? ¿Estamos en una relación en la que tenemos que vernos? Lo interrumpí. En realidad, Silas solía decir este tipo de frase a mí con frecuencia antes. Juno, ¿tienes que hacer que te acompañe? Juno, ¿no puedes completar una cosa tan simple? Juno, ¿ha llegado este asunto al punto en que tienes que llorar? Ahora que podía decir esta frase con fluidez, no sabía si era gracias a Silas. Él me escuchó y luego se quedó en silencio, sumido en sus pensamientos. Se había comportado así en muchos días. Nunca pude entender lo que estaba en su mente. Me volví y me marché. Me preguntó desde detrás, ¿puedo tener tu información de contacto? No le respondí y cerré la puerta de la habitación. Recuerdo cuando lo agregué en WeChat, envié más de una docena de solicitudes de amistad. En aquel entonces, probablemente no podía imaginar que un día querría agregar de nuevo a la chica a la que había rechazado más de una docena de veces. 35 Volé sola de regreso al Reino Unido. Era un avión de pasajeros pequeño, y el viaje de regreso fue un poco turbulento. Apoyé mi barbilla y miré las nubes que se movían fuera de la ventana. Pero sentí que este periodo de casi un mes fue como un sueño caótico. ¿Cómo podría no haber fluctuaciones emocionales en mi corazón cuando volví a ver a Silas? Después de todo, él era la persona que había amado con todo mi corazón cuando era joven. Era como arrancar a la fuerza la costra que finalmente se había formado. Ira, soledad, tristeza, como una masa de nubes oscuras en fermentación, pero no era tan propensa a llorar como antes. Simplemente lo soporté y luego lo digerí. Pensando que él estaba en Alemania y yo en el Reino Unido, a 1000 kilómetros de distancia, y probablemente nunca nos volveríamos a ver en esta vida. Sin embargo, 3 meses después de regresar a mi residencia en el Reino Unido, un chino se mudó al lado. Ese chino se llamaba Silas. ¡Qué coincidencia! Tu escuela me invitó a dar una conferencia. No esperaba que la casa alquilada estuviera tan cerca de la tuya. Me entregó un ramo de rosas. Las flores eran frescas, pero después de tomarlas, las lancé directamente al basurero de la izquierda. Lo pasé de largo, me subí a mi coche y me dirigí a la escuela. En los siguientes días, él y yo éramos básicamente así. Lo podía ver cuando iba a trabajar y también cuando volvía de trabajar. Ya fuera que saliera a las 5, a las 7 o a las 9, ya fuera que hiciera viento o lloviera, siempre podía ver al hombre con un abrigo de viento largo.
A veces me traía flores y a veces comida. Sin excepción, las arrojé todas al basurero. Era como si estuviéramos compitiendo el uno con el otro. Hasta un día en que realmente no pude soportarlo más. Temía que si arrojaba más, me denunciaran por el desperdicio extremo. Silas, ¿has tenido suficiente? Me planté en la puerta de mi casa, con las manos en los bolsillos, mirándolo. Él pesó los wontons en su mano. Los he probado. El sabor de esta tienda es bastante auténtico. Has estado ordenando archivos todo el día y no has comido. Acuérdate de comer. Tomé una respiración profunda. Gira a la izquierda 700 metros desde esta puerta, y hay una calle entera de restaurantes. Si tengo hambre, saldré a comer por mí misma, ¿sabes? Quedó atónito allí, sosteniendo los wontons en su mano, sin saber si debía dejar los wontons o seguir sosteniéndolos. De hecho, yo sabía de los wontons en su mano. Esa tienda en efecto era famosa y estaba bastante lejos de aquí. Además, generalmente se tardaba al menos una hora en hacer cola. Pero, ¿y qué? Incluso si me preocupas y me cuidas, no quiero volver al pasado. Abrí la puerta con mi llave y luego la cerré con fuerza. Además, en este momento eres realmente molesto. En realidad, originalmente iba a pedirle al dueño de la casa que me cambiara de casa. Pero desde ese día, Silas nunca me molestó de nuevo. A veces, todavía habría un ramo de flores en la puerta de mi casa. Cuando tosía mientras daba conferencias en la escuela, habría medicina puesta en la escalera de la puerta. Pero nunca lo volví a ver. Probablemente también se dio cuenta de que era desagradable para los demás. 37 Silas y yo éramos de especialidades demasiado diferentes. Así que básicamente, no nos encontraríamos en la escuela. Esto era bueno. No necesitaba preocuparme por cómo evitarlo, pero a veces en las discusiones entre compañeros de clase todavía escuchaba inevitablemente su nombre. Esto era normal. Silas siempre había sido así. Los genios naturalmente atraen atención. Y más aún, él era un genio que era casi perfecto en todos los aspectos, como la apariencia e incluso su algo defectuoso carácter. Era un plus que podía hacer que fuera llamado la flor inalcanzable en la montaña alta. Este año, King sorprendentemente admitió un nuevo estudiante. Nunca se había dedicado a tener muchos estudiantes. En los últimos años, muy pocos estudiantes habían llamado su atención. Justo cuando me preguntaba si otro joven talentoso había salido de la nada, tomó un sorbo del té que estaba delante de él. Tiene un historial y fue forzada a entrar. Tú la tomas. En otras palabras, este problema es para ti y no vengas a mí. En realidad, no necesariamente no necesitaba este problema. Si quería ser promovida a profesora asociada, realmente solo necesitaba este último empujón. Sin embargo, cuando vi quién era mi nueva hermana menor, me sentí realmente mal. Lilith. Primero Silas y luego Lilith. Todas las relaciones infortunadas del pasado me vinieron a la mente, haciéndome sospechar que este año era en contra de mi destino. Es difícil no sospechar que no podía continuar con física cuando se cambió de física a psicología. Sin embargo, no esperé que en este momento Lilith se convertiría en una celebridad en línea bastante influyente en China. Con su excelente apariencia y el historial del departamento de física de la universidad, estableció una imagen de una heroína fuerte, inteligente, altamente educada que también estaba dispuesta a compartir su vida cotidiana con los internautas. En los vídeos, ella era segura de sí misma, extrovertida y generosa. Después de terminar los cursos de física en la universidad, inesperadamente eligió la psicología como una asignatura transversal y continuó sus estudios de posgrado en el Reino Unido. He oído decir que todos los días millones de personas venían a verla compartir su vida cotidiana y también, accidentalmente, aparecí en sus vídeos y me convertí en su viciosa hermana mayor. Esto es lo que sucedió. En realidad, sentí que su inglés ni siquiera había aprobado el IELTS 6.5. Había muchos errores de gramática en los trabajos que escribía. King dijo, no, y yo simplemente le transmití el significado de, no, tal como era. Como resultado, la noche siguiente publicó un vídeo en la plataforma social. En el vídeo, sus ojos estaban rojos como si hubiera llorado recientemente. Tomó una respiración profunda y luego dijo suavemente, es la 1:30 de la mañana en Londres, Reino Unido. He pensado en ello durante mucho tiempo, pero simplemente no puedo dormir.
Todo el mundo dice lo maravillosa que es la vida de estudiar en el extranjero. En realidad, no es así en absoluto. Tal vez simplemente no soy afortunada. Hay una hermana mayor que a menudo me dificultó la vida durante mis años de pregrado, se ha convertido en mi hermana mayor de nuevo. Esa hermana mayor, en realidad, como todo el mundo sabe, su conducta no es muy buena. Mi abuelo era un físico muy famoso. Un amigo suyo una vez le dio un bolígrafo, y él me lo dejó. Tal vez esa hermana mayor simplemente estaba envidiosa de que yo tuviera ese bolígrafo. Una vez, cuando vino al laboratorio, se llevó el bolígrafo en secreto. Luego, el asunto se convirtió en un gran problema y la policía llegó. Esa hermana mayor dejó el bolígrafo de nuevo en secreto cuando no había nadie, en plena medianoche. Luego me devolvió la mordida y dijo que la había acusado falsamente. ¿Cómo podría acusarla falsamente? ¿Qué me beneficiaría acusarla falsamente? Solo quería recuperar mi bolígrafo. No esperaba que ella, la astuta, me tendiera una trampa en cambio. Este asunto tuvo un gran impacto en mí. Incluso sufrí depresión por un tiempo, y solo en los últimos años he mejorado. También es gracias a publicar vlogs y al continuo aliento e inspiración de mis fans que he salido de ello. Sin embargo, la he vuelto a encontrar, y estoy realmente abatida. No sé qué hacer. Hace unos días, ella bloqueó mi trabajo, no me permitió presentarlo ni comunicarme con mi tutor. En realidad, en estos años, no sé si es porque ha estado demasiado tiempo en el extranjero, pero realmente ha cambiado. Hay un sentido de superioridad en cada una de sus palabras y actos, como si me despreciara por ser china. Pero, ¿no es ella también de esta tierra de China? ¿Cómo puede olvidar sus raíces? Probablemente ni siquiera ella esperaba que una vez publicado este vídeo, el tráfico se disparara de forma explosiva. Se disparó a un nivel que nadie había previsto. Países extranjeros, estudiar en el extranjero, exclusión y acoso, cuando estos temas se combinan, de repente se vuelven populares. El primer día, todavía estaba quejándome a Kim de que Lilith realmente no era adecuada para estar bajo mi dirección. El segundo día, mi bandeja de entrada de correo electrónico estaba llena de comentarios insultantes. Fueron reveladas mis identidades personales. Palabras como perra y puta estaban por todas partes a simple vista. Por supuesto, había incluso más palabras insultantes que ni siquiera era conveniente decir abiertamente. Mi teléfono móvil se apagó directamente debido a demasiadas llamadas y también se descubrió mi dirección. La sección de comentarios de la plataforma social estaba llena de abusos. Incluso algunas personas se apresuraron a visitar la cuenta oficial de nuestra escuela. La influencia de una celebridad en línea con millones de fans, combinada con el tema controversial, este vídeo desató extensas discusiones y difusión en China y luego varias cuentas se hicieron cargo de criticarme. En la era de Internet, es demasiado fácil castigar a alguien. Todo lo que tienes que hacer es tocar el teclado y comentarios como, a gente como ella le merece morir. Espero que se muera en las calles del Reino Unido. Ya he llegado a su escuela. Tomaré la iniciativa en el ataque, recibirán un coro de aprobación. Todos se autodenominan campeones de la justicia, brandishing una espada y jurando ejecutar a la supuesta persona mala en sus mentes. Después de eso, algunos estudiantes internacionales que habían visto el vídeo en nuestra escuela comenzaron a atacarme. Cuando salí del trabajo, me di cuenta de que los neumáticos de mi coche habían sido pinchados. Me agaché frente al coche sintiendo el contorno donde el vidrio había penetrado. Sunny se acercó a mi lado. Déjame llevarte a casa. Asentí. No mires tu teléfono ni nada por el momento. ¡Qué desastre! ¿Están locos esas personas? ¿No tienen ningún criterio propio? En el camino, apoyé mi barbilla y vi los carros que pasaban fuera de la ventana como luces fluidas. Cuando llegué a mi puerta, vi a Silas, a quien no había visto desde hace mucho tiempo. Cuando me vio salir del coche, corrió hacia mí con un poco de pánico, quería extender la mano para agarrarme, pero de repente se detuvo. Solo me vio entrar en mi casa así. Después de tomar una ducha por la noche, miré hacia abajo desde el piso de arriba. La figura del hombre estaba de pie debajo de la lámpara de la calle. Las sombras de los árboles se mecían y él solo se quedó allí como un monumento inamovible. No sabía cuánto tiempo seguiría allí. Al día siguiente, Silas se peleó con uno de sus estudiantes. La razón fue que el estudiante no pudo responder a su pregunta en clase.
Entonces le preguntó qué demonios estaba haciendo. Le dio la casualidad de divisar al estudiante preparando para editar un correo electrónico para enviármelo. Perra, ¿eres tan fácil solo porque es un británico? Silas le dio un puñetazo en la cabeza y luego el incidente terminó en el hospital de la escuela. Fue el hospital de la escuela de nuevo. Para cuando llegué allí, era casi la noche. En realidad, Silas no estaba realmente herido al principio, pero el doctor dijo que las lesiones que había sufrido en Alemania antes no se habían curado adecuadamente. Y ahora habían recaído. Me senté a su lado. Miré hacia arriba al techo, las luces blancas brillantes eran deslumbrantes. No lo miré y le pregunté suavemente. Silas, ¿importa la verdad? Sí. Lo escuché decir. Pero esta vez mi respuesta fue, no, no importa. No importa para Lilith, no importa para la gran cantidad de internautas, y tampoco debería importar para mí. Nadie se preocupa por cuántos platos de fideos has comido, ¿verdad? Hasta que te abres para probarlo. La persona que están atacando es una ficticia. Solo es que la persona ficticia lleva mi nombre, y luego quieren que yo pague el precio por esa persona ficticia. En este momento, si intento defenderme, diciendo, oh, no hice esa cosa. Tienes que creerme, ¿alguien me escuchará? No. Solo son personas que ven vídeos cortos o juegan en foros. Dejan un comentario para maldecirte un segundo, y al siguiente, ¿quién te recordará? ¿Quién se preocupa si eres inocente o no? Nadie se preocupa. Pero tú te preocupas tanto. ¿De qué sirve eso? Antes, me encargué de un caso en el que una chica había sufrido violencia en línea durante mucho tiempo. Al final, para probar su inocencia, se suicidó. ¿Qué trajo su suicidio? Un año después, todavía había personas que pensaban que ella había hecho algo que no había hecho. Esta es la era en la que Internet está desarrollado y los vídeos cortos son populares. Las personas pueden fácilmente tomar la vida de alguien con daga invisible. Sin embargo, ¿sabes lo que es aún más cruel? Las personas que levantan las dagas nunca piensan que hayan levantado nunca. No sé por qué le dije estas cosas ese día. En teoría, alguien como yo ya debería haber superado esto. Tal vez sea porque es Silas. ¡Ay, es Silas! Tenía una inyección intravenosa en la mano. Me levanté. Entonces, ¿por qué debería preocuparme? La psicología adleriana una vez dijo que la vida consiste en separar los asuntos propios de los demás. Pero entonces lo escuché decir mientras estaba sentado. No. Importa. Importa. De repente sentí como si el tiempo y el espacio se hubieran desplazado y estaba de vuelta en aquella tarde hace 4 años. Estaba agarrando su muñeca y él estaba frunciendo el ceño y preguntándome. ¿Por qué siempre me pides que te crea? ¿Es mi creencia tan importante? Esta era su respuesta. 40 No esperé que Silas, que nunca se había involucrado en el mundo en línea, publicara un artículo largo en las redes sociales. Detalló todos los antecedentes de lo que sucedió con aquel bolígrafo en la universidad. Proporcionó evidencia de que en las circunstancias de aquel entonces era imposible que yo trepara por la ventana y devolviera el bolígrafo. Escribió mucho. Resultó que la razón por la que la publicación en el muro de confesiones se retiró tan rápidamente fue que él había encontrado al compañero de clase encargado y le había pedido que la eliminara. Resultó que en el momento en que se perdió el bolígrafo, él le había dicho al tutor que no creía que yo lo hubiera robado. Estos eran cosas que nunca me había contado antes. Aunque incluso si me hubiera dicho, no habría pensado mucho al respecto. A lo largo de todo este artículo, desde el principio hasta el final, contó la historia como mi compañero de clase. No volvió a mencionar nuestra relación. Al mismo tiempo, al final del artículo, declaró la escuela en la que trabajaba, así como sus logros académicos, y garantizó con su propio nombre que yo no era del todo la persona descrita en el vídeo de Lilith. En realidad, incluso cuando dan testimonio, pocas personas usan su estatus académico como garantía. Porque incluso si no hubiera cometido errores antes, pero cometiera errores más tarde, él también se arruinaría. Y luego Kim también publicó una declaración. Quiso decir que ya no sería el tutor de Lilith y que los trabajos de Lilith estaban mal escritos, lo que no tenía nada que ver conmigo. Para mi sorpresa, personas de todos los ámbitos de la vida que habían cooperado con nosotros a lo largo de los años también se presentaron para testificar por mí.
La madre de la chica que murió a causa de la violencia en línea publicó el siguiente mensaje debajo del Weibo de Lilith. El desarrollo de Internet ha socializado la esfera privada. Muchas personas siempre creen que todavía están en un espacio privado y pueden evaluar y abusar de los demás libremente. No se dan cuenta de la confusión entre el espacio privado y el público. En la era de Internet, todos deben ser más responsables de sus comentarios públicos. Después de eso, la opinión pública comenzó a revertirse. Había más y más malediciones, pero esta vez estaban dirigidas a Lilith. Los recursos de entretenimiento que trae la caída de una celebridad en línea son aún mayores. Las cuentas de marketing se apresuraron a centrarse en Lilith una tras otra, todos sus secretos fueron descubiertos y sus vídeos anteriores estaban llenos solo de comentarios negativos. De repente, me entristecí al descubrir que las palabras de la madre no tuvieron ningún efecto en absoluto. Todos estaban disfrutando de un carnaval, buscando emociones fuertes. En cuanto a por quién estaban disfrutando del carnaval y de cuya desintegración estaban disfrutando, no importaba en absoluto. Más tarde, Lilith grabó un último vídeo y luego se lanzó al Canal de la Mancha. Algunas personas dijeron que fue rescatada, mientras que otras dijeron que no lo fue. 41 Mi vida siguió como de costumbre. Escuché que la visita de Silas estaba llegando a su fin. Esto definitivamente era algo digno de celebración. Casi tenía las palabras, vuelve prontamente a tu Alemania, escritas en todo mi rostro. Como resultado, me siguió y me dijo: he decidido quedarme en tu escuela como investigador académico. Apreté los ojos y le di una sonrisa no muy brillante. Oh, ¿de verdad? Eso es una lástima. Mi tutor va a ser reapostado en China. Supongo que regresaré con él. Quedó atónito por un momento, me miró y pareció un poco desamparado. Era el final de otro año y las calles estaban iluminadas con luces brillantes. Escuché que había un espectáculo de fuegos artificiales no muy lejos de nuestra calle. Cuando llegué a mi puerta, por casualidad vi flores brillantes floreciendo en el cielo lejano. Como no le dejé tocarme, él nunca me tocó de nuevo. Asintió con la barbilla, señalándome que abriera la palma. Un pequeño collar colgaba en el aire. Era en forma de corazón y parecía que debía haber otro para combinarse con él. Era el collar que una vez había arrojado al lago artificial del campus y ahora aparecía frente a mí de nuevo. La luz multicolor se proyectó en sus cejas y ojos y el sonido de los fuegos artificiales en la distancia se fundía con el ruido. Juno, el collar no se perdió. ¿Se pueden ignorar las palabras del adivino? Lo miré fijamente, arrebaté el collar y luego extendí la mano. Esta vez, el collar de plata desapareció en el vasto cielo nocturno. Ya no podía ser encontrado. No. Feliz año nuevo, Silas. Asintió, se detuvo a mi lado y exhaló. Niebla blanca llenó el aire junto con sonidos ahogados y los fuegos artificiales brillantes. Pero no podían ocultar la tenue rojera en sus ojos. Fin.